Qué bueno ver un grupo así de niños, ¿verdad? El futuro y el presente también. Es un gozo para mí y mi esposa Jean, que está presente hoy, compartir con ustedes en este tiempo devocional. Entiendo que han estado estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a continuar. Toca el capítulo 4. A ver si ya está, si lograron poner el PowerPoint. Si no, no hay problema porque se ha predicado por años sin PowerPoint, ¿verdad? Siglos. Y no ha habido problemas. Ahí sí apareció. Santidad en la vida diaria es el tema para esta mañana. Y comenzamos con una pregunta. A ver si qué sigue aquí la pregunta. La pregunta es, ¿qué es un santo? Esa es la pregunta. Mi tío pastoreaba una iglesia hispana cerca de la frontera mexicana, una iglesia de mexicanos. Y un día estaba en la calle, pasaron unos jóvenes ahí y comenzaron a charlar con él. Y le dijeron, pastor, lo que pasa con ustedes, los protestantes, dice, es que no tienen santos. Nosotros sí tenemos santos en nuestra iglesia. Mi tío les responde, nosotros también tenemos santos. ¿De veras? Sí. Y nuestros santos ven y oyen y hablan y caminan. Claro, porque todos somos santos, ¿no es cierto? Dios nos ha dado esa categoría, ese calificativo. Pero eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué es la santidad? ¿Qué es una vida de santidad? Y como ustedes quizá habrán estudiado ya, santo significa ser separado de algo para algo. La vida de santidad es una vida separada del pecado, separada o consagrada para Dios. Y cuando llegamos aquí al capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo está terminando o ya pasando de una sección en los primeros 3 capítulos donde relata sus experiencias y es algo muy personal, rico en enseñanza, pero al llegar al capítulo cambia un poquito el ambiente, porque ahora va a iniciar la parte segunda de su carta, que va a ser de instrucción. Y dice ahí, por lo demás, hermanos, es decir, vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de algo más. Vamos a hablar de la vida que agrada a Dios, que es la base para la santidad. Porque si estamos llevando una vida que agrada a Dios, vamos a buscar la santidad, estar separados del pecado, estar consagrados a Dios. Y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice Pablo que ellos habían aprendido de él lo que era una vida que agrada a Dios. Lo habían escuchado de sus enseñanzas. Si quieren agradar a Dios, vivan así y así. Y lo habían visto en su ejemplo. Ustedes lo aprendieron de nosotros, dice. Y dice que es algo que conviene, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Es algo muy bueno vivir una vida de este tipo.
Además dice el apóstol Pablo que es algo que se debe ir desarrollando cada vez más. Abundéis. Más y más y más y más. Cada día agrademos más a nuestro Señor. Y también Pablo subraya que esta vida que agrada a Dios es de suma importancia, porque dice que exhortamos en el Señor Jesucristo. Exhortamos, una versión lo traduce, les pedimos encarecidamente, por favor. Pero también dice en versículo 2, sabéis las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Unas versiones dicen por medio del Señor Jesús y otras dicen por la autoridad del Señor Jesús. Cuando Pablo estaba instruyendo sobre cómo debe ser la vida cristiana, no era un invento de él. Él estaba ahí representando a Jesús mismo, que estaba dando la instrucción, con toda la autoridad que él tiene como Señor de los cielos y la tierra, Señor exaltado. Jesús está diciendo, así deben conducirse. Luego pasa a hablar en los siguientes versículos, del 3 al 8, de la santidad en relación con la pureza sexual. Y de este tema quizás no muy se habla, pero Pablo está bien claro aquí en el pasaje y lo aborda directamente. Primero, la pureza sexual de que va a hablar es lo opuesto de otras cosas. Por ejemplo, versículo 3 habla de la fornicación, que algunas versiones se traducen como inmoralidad, relaciones sexuales prohibidas. El versículo 5 va a hablar de la concupiscencia, que casi no usamos ese término hoy, pero sí significan los malos deseos sexuales, como dice una versión. Otra versión dice las pasiones del cuerpo, las pasiones sensuales. Lo que pasa es que todos tenemos en nosotros un deseo sexual. Dios lo puso ahí para que la raza humana se propague. Pero también es un deseo que puede encaminarse en forma correcta o en forma incorrecta. Y Pablo dice, cuidado con tratar de satisfacer sus deseos sexuales incorrectamente. Otra palabra que usa en este pasaje, versículo 7, es la palabra inmundicia, impureza, la práctica del pecado. Son cosas que hay que evitar, son lo opuesto de lo que es la pureza sexual. Ahora, Pablo comienza esta sección, versículos 3 al 8, hablando de las razones por las cuales debemos buscar la pureza sexual. Y hay razones importantes aquí. Primero, porque es la voluntad de Dios, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Es lo que Dios quiere para sus hijos. Además, debemos evitar la impureza sexual porque eso causa terrible daño a otro. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Cuando alguien trata de satisfacer su impulso sexual fuera de la voluntad de Dios, causa terrible daño. Aquí dice que agravie o engañe a su hermano. No solamente se limita a los hermanos de la iglesia. Una versión dice su prójimo.
la otra persona que pueda estar involucrada va a ser dañada. Yo tal vez, si lo hago, estoy quizá logrando algún tipo de satisfacción de mis deseos, pero la otra persona queda seriamente dañada. En los noviazgos, ¿por qué deben los novios esperar hasta la boda para tener relaciones sexuales? Porque si se adelantan, están causando un daño a sí mismos y a la otra persona. Se pierde el respeto, se pierde la confianza. Un amigo mío que le pasó eso, vino a confesármelo y pedir que orara por él. Y me dijo esto. No se pasó, me dijo, yo me sentí pura cucaracha. Se sintió mal por él y se sintió mal por su novia. No vale la pena, hermanos, dejarnos llevar por los impulsos sexuales que causan daño. Peor cuando es fuera del matrimonio, extramatrimonial, el adulterio. Si un hombre comete adulterio, ¿cómo afecta eso a la esposa, a los hijos, a la otra mujer? Si una esposa comete adulterio, ¿cómo afecta eso a su esposo, a sus hijos? Causa un tremendo daño. No queremos eso, hermanos. Tenemos que guardarnos puros y evitar esas tentaciones que dañan tanto. Y otra realidad con que vivimos, si uno lee las estadísticas, es el abuso sexual dentro de la familia. Es alarmante cuántos niños han sido abusados por papá, abuelo, tío, hermano, niños y niñas. Y llevan una cicatriz toda la vida. Las personas que cometió el asunto está buscando satisfacerse, pero está dañando terriblemente a otra vida. Y Pablo dice que ninguno agravie, que ninguno defraude, dicen en algunas versiones, que ninguno abuse, que ninguno perjudique, que ninguno atropelle, dice otra versión, a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios es el vengador de todos esos. Una versión dice, Dios castigará fuertemente al que hace eso, dañando a alguien hecho a la semejanza de Dios, solo por buscar mi propia satisfacción. Pero no solamente por eso, también dice el apóstol Pablo, debemos evitar la impureza sexual y buscar la santidad porque es la voluntad de Dios. Porque así evitamos dañar a otra persona, pero también porque es un llamado de Dios. Dice aquí el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tenemos el alto privilegio de ser llamados a pertenecer a Dios, de ser llamados a representar a Dios en esta tierra. Y para eso necesitamos guardar la pureza. Y si lo desechamos, es una terrible falta, dice el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mire, tenemos la presencia de Dios entre nosotros, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, y debemos corresponder a eso
honrando su santidad. Sigamos entonces con la próxima diapositiva. Y la pregunta es, ¿cómo podemos lograr la pureza sexual? Porque las tentaciones son múltiples. Los medios de comunicación, el internet, los comentarios de las personas. Nuestro propio ser caído. Muchas presiones. Pero hermanos, es posible resistir. Y es posible guardar la pureza sexual. En primer lugar, tenemos que tomar la decisión. Yo quiero ser puro. Yo quiero ser santo. Quiero mantener la pureza. Y aquí hay 3 claves que nos ayudan a mantener la pureza. Versículo 4. Quien cada uno de vosotros sepa tener, mi versión dice, su propia esposa en santidad y honor. La palabra en el original es su propio vaso o vasija, contenedor. Un vaso. ¿Qué es el vaso? Pues hay que interpretarlo porque no es el órgano que se llama vaso, ni es un vaso del cual tomamos agua. ¿A qué se refiere el vaso? Pues los traductores de la Reina Valera, nuestros muy apreciados antepasados, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, lo tradujeron esposa. Y es una traducción legítima. Y da una gran lección. Porque si uno es casado, Dios le ha provisto el matrimonio como un lugar seguro donde puede disfrutar con plena santidad de la relación sexual, con plena libertad. Y el que es casado y goza de esa relación tan especial, pues en cierta forma eso le protege de buscar por otro lado. Así que por eso dice Pablo que no deben negarse uno al otro si son casados, porque si están negando entonces puede surgir la tentación. Deben cumplir la responsabilidad, deben gozar. Pero la palabra vaso también puede tener otra traducción, que la mayoría de las traducciones ponen la palabra cuerpo. Y cuando dice tener su propio cuerpo, esa palabra tener significa tomar posesión de. Por eso algunas versiones dicen controlar su cuerpo, dominar su cuerpo. Y hay cosas muy prácticas que podemos hacer para controlar nuestro cuerpo y evitar caer en la tentación. Por ejemplo, uno de los consejos que se da a los novios son 2 consejos. Primero, decidan los límites y guarden esos límites, y se comienza a pasar y llamen la atención y paren ahí. Segundo, nunca estén en un lugar encerrado solos. Consejos muy prácticos. Lo mismo para los casados. Un hombre y una mujer no deben estar encerrados, solitos en un lugar, porque se puede prestar a tentación. Y hay otras cosas muy prácticas. Cuidar lo que ve el ojo. Porque uno abre la compu, de repente aparece una escena ahí, una invitación. Y hay que decir de entrada un rotundo no. Nunca ir a ver películas de adulto de aquellas películas. Evitar los comentarios y las pláticas donde se toman livianamente el tema del sexo. Podemos cuidarnos. Podemos dominar el cuerpo, controlarlo.
Lo que pasa es que las pasiones son fuertes y las pasiones nos quieren dominar a nosotros, pero tiene que ser al revés. Nosotros decimos, yo voy a controlarme con la ayuda de Dios. Y no van a ser las pasiones que me controlen, sino yo tomo control. Y digo, no. Claro, que ese tomar control y decir no, no lo puedo hacer solo. Tengo que hacerlo en dependencia de Dios. Y dice Pablo en versículo 8 que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Y si estoy viviendo en comunión con Dios, guiado y controlado por su Espíritu, voy a tener, con la ayuda de Dios, las fuerzas para andar en rectitud y santidad. Yo no puedo, Señor, pero tú puedes. Y dependo de ti. Así que la vida que agrada a Dios incluye la pureza sexual, pero también incluye el amor fraternal, que son los últimos versículos del pasaje. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios qué es que os améis unos a otros. El amor es lo opuesto del egoísmo, del egocentrismo. El egocentrismo dice, yo quiero agradarme a mí mismo y voy a buscar la forma de hacerlo. El amor dice, mi prioridad es o son los demás. Que ellos se sientan bien, que ellos estén seguros, que ellos puedan tener una vida plena. Incluso que ellos viven en santidad. Pienso en los demás, no en mí. Y dice el apóstol Pablo que los tesalonicenses habían sido enseñados por Dios a amarse. Y me hace pensar en 1 Juan 1 o 1 Juan capítulo 4. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y el que ama, conoce a Dios. Cuando conocemos a Dios, amamos y buscamos la santidad. Dice el apóstol Pablo que lo que pasa con los gentiles, los paganos, es que no conocen a Dios y por eso viven según sus pasiones. Pero el que conoce a Dios, todo lo contrario, en vez de vivir controlado por sus pasiones, vive controlado por el amor de Dios. Él nos enseña. Y dice que ese amor debe abundar más y más. Es el amor entre hermanos, el amor entre la congregación de cristianos. Me hace pensar en lo que dice Pablo a Timoteo. Hay que ver a todas las jovencitas como hermanas. Todas las mujeres de más edad como madres o tal vez abuelas, ¿verdad? A los muchachos como hermanos, a los hombres de más edad como a padres. Y si en toda pureza veo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo como miembros de la familia, los voy a respetar, los voy a amar. Y debo ir abundando cada vez más. Y entre más conocemos de Dios, más su amor puede abundar en nuestro corazón. El pasaje termina con un comentario que parece un poco raro, pero lo hemos conectado porque habla de la responsabilidad en el trabajo. Y quizá porque una demostración del amor, si estoy pensando realmente en los demás, es que yo sea responsable y no me aproveche de otros para mis necesidades. Que procuréis tener tranquilidad, dice versículo 11, o estar tranquilos, estar en paz.
Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que los hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los que están allá afuera, los no creyentes, y no tengáis necesidad de nada. Que en lo que el Señor nos permita trabajar, trabajemos honradamente, porque así no seremos carga a otros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Claro que hay situaciones muy particulares y especiales, pero esta mañana hemos reflexionado en este pasaje muy práctico sobre cómo agradar a Dios. Agradamos a Dios con una vida de pureza sexual. Agradamos a Dios con una vida en que practicamos el amor fraternal. Yo quisiera que cantemos un canto que tal vez algunos conocen, tal vez otros no, pero es lo que sigue aquí. Yo no quiero pecar. ¿Alguien ha escuchado este canto alguna vez? Yo lo aprendí cuando era niño ahí en el occidente del país, así que tal vez es desconocido, pero es bien fácil. Me voy a poner aquí de maestro de música para indicar cómo vamos a cantar. Va así. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. Muy bien, juntos. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. Una vez más. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. La segunda parte. Ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Juntos. Ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Siguiente línea. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús. Juntos. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús. Y no quiero pecar contra Dios. Cantemos todos juntos, toda la primera estrofa. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. Ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús. Y no quiero pecar contra Dios. Ahora la segunda estrofa. Santamente vivir es la vida mejor. Es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor. Es la vida que agrada al Señor. Ahora pongámonos de pie y cantémoslo todo una vez más, pero como una expresión de nuestro corazón, una expresión de compromiso con Dios. Decir, Señor, yo quiero vivir en santidad, quiero agradarte. Es lo mejor que puedo hacer. Muy bien, cantemos. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. Ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús. Y no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor. Es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor. Es la vida que agrada al Señor. Oremos. Señor, gracias por esta instrucción de tu palabra, que es a la vez profunda y práctica. Y Señor, decimos, queremos vivir una vida que te agrada. Queremos vivir con pureza sexual. Señor, danos la fortaleza, la disciplina, la confianza en ti para seguir ese camino. Queremos vivir también practicando el amor fraternal.
Y gracias, Señor, que cuando tú pides algo de nosotros, también nos das todo lo necesario para poder cumplirlo. Te alabamos con gratitud en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.